El tema de esta noche es: Dios tiene cuidado de los que permanecen con Él, con Él. Dios tiene cuidado de los que permanecen con Él. Y vamos a buscar en el Evangelio según San Mateo, capítulo 15. Mateo, capítulo 15, versículos 32 al 39. Dios tiene cuidado de los que permanecen o de los que permanecemos en Él, con Él. Mateo capítulo 15 del 32 al 39, amén. Dice así la palabra del Señor. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7, y unos pocos pececillos. 35. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca, y vino a la región de Magdala. Vamos a orar. Padre buen Dios, le pedimos, Señor, que usted sea el que bendiga su preciosa palabra, que usted sea, mi Padre precioso, el que hable a nuestras vidas, el que hable a nuestros corazones, mi Señor, que usted sea poniendo su preciosa palabra en mi boca y en mi corazón también, Padre lindo. Que usted sea el que se glorifique, que usted sea el que se manifieste, que podamos recibir, Señor, con agrado su preciosa palabra y ponerla en práctica. En el nombre de Jesús se lo suplicamos. Amén y amén. Podemos sentarnos. Esta es la alimentación de los 4,000. La alimentación de los 4,000. Y nosotros también hemos escuchado la alimentación de los 5,000. Amén, hermano linda. De los 5,000, algunos piensan o dicen: este es el mismo evento. La alimentación de los 4,000 con la de los 5,000 es el mismo evento, pero no es el mismo. Hay varias diferencias en uno y en otro. Veamos Juan capítulo 6, ahí adelantito. Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Capítulo 6. Ahí dice alimentación de los 5,000. Amén. Dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús sus ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían
para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Cuántos panes dice ahí? 5. Y allá en el otro dice 7. Leamos hasta abajo 12, versículo 12. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos el Señor Jesús: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. ¿Cuántas cestas? 12. Y en la otra dijo 7. Vamos a Marcos capítulo 8. Marcos 8. Marcos capítulo 8, versículos 19 y 20. Amén. Aquí está hablando el Señor Jesús. 19. El Señor Jesús le está preguntando a los discípulos: cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. 20. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Ahí el Señor está aclarando los 2 eventos, los 2 milagros que Él había hecho: la multiplicación de los peces, la multiplicación de los panes y la provisión para toda la multitud, para toda la gente que había llegado a buscar a Jesús. En el caso que nosotros estamos leyendo, son 4,000 hombres, y nosotros lo acabamos de leer, que dice: sin contar los niños, las mujeres y los niños. Sin contar las mujeres y los niños, posiblemente eran más. Y el Señor Jesús, cuando vio esta gran multitud que le seguía, Él tuvo compasión de ellos. ¿Qué es compasión? Es la misericordia de Dios, es el amor de nuestro Dios, el gran amor de nuestro Dios. Nosotras las madres, muchas veces cuando vemos a nuestros hijos que se nos caen, ¿verdad? Nos da compasión cuando están chiquitos y se golpean, nos da mucha compasión verlos cómo están, y rápidamente accionamos a levantarlos. La compasión o la misericordia de nuestro Dios está sobre nosotros y es la que actúa para correr a ayudarnos, no solo para tener compasión o sentirse triste, no, sino que es el querer ayudarnos, el querer bendecirnos, el querer darnos de su bendición. Y cuando el Señor Jesús vio toda esta multitud que le había seguido, ¿por cuántos días? Dice la palabra del Señor: por 3 días. En el evento, en el milagro de los 5,000 era un día. Aquí habían estado 3 días ansiosos, muy interesados en buscar a Jesús, en escuchar lo que Él decía, en escuchar su palabra, en escuchar sus enseñanzas. Y dice que estaban en un lugar desierto, no había que comer, no había nada. Pero el Señor, al verlos a ellos, cómo habían permanecido con Él 3 días, y ya no tenían comida, no tenían alimento, no había nada ahí cerca de lo cual pudieran ellos hacer de algo para comer. Entonces el Señor le dijo a los discípulos: ¿cuántos panes tenéis? Y mire que yo veo ahí que le dice: ¿cuántos panes tenéis?
porque el Señor Jesús sabía que los discípulos llevaban sus pancitos allí, llevaban sus pancitos escondidos, pero el Señor Jesús ya se los había visto. Y si les hubiera preguntado, ¿andan panes? Con seguridad le hubieran dicho, no, Señor, yo no ando. ¿Ven? Yo no ando ni uno, pero el Señor no les preguntó, les afirmó y les preguntó cuántos panes tenéis. Amén. Veamos vámonos ahí a Mateo 15, donde iniciamos, Mateo 15, 32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. El Señor tenía que darles el alimento. Él sabía que tenían necesidad, pero Él ya había visto que ellos se habían alimentado espiritualmente, escuchando sus enseñanzas, su palabra. Y ahora Él también los iba a saciar, les iba a dar ese alimento material, el que alimenta el cuerpo físico. Y el Señor dice: tengo compasión de ellos, porque yo he visto cómo han venido, cómo han estado aquí conmigo, cómo me han estado escuchando todo lo que yo les he enseñado. No se han ido, no se han retirado. 3 días me han seguido, 3 días han estado aquí. Imagínense nosotros cuando venimos a la casa del Señor y venimos un día al mes, un día a la semana. Pero cuando venimos a cada culto, qué sé yo, 3 cultos a la semana, 4, o venimos a todos los que estamos aquí, y el Señor, cuando ve que tenemos una necesidad, Él dice: tengo compasión, mi misericordia la voy a dejar caer sobre mi hijo, sobre mi hija, porque aquí ha estado, porque no se ha alejado, porque no se ha apartado. Yo lo he visto aquí, cómo ha estado conmigo, cómo ha estado escuchando mi voz, escuchando mi palabra, cómo ha estado buscándome. Y ahora el Señor les dice a los discípulos: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: bueno, ya se dio cuenta que tenemos panes. Con seguridad también sabe que tenemos pececillos. Y de una vez le declararon: tenemos 7 panes y unos pececillos. Y el Señor les dijo: manden a recostar a la multitud, que vayan, que se sienten, que se calmen, que se tranquilicen, que estén confiados, que ya vamos a comer, ya vamos a compartir, ya les voy a dar lo que están necesitando. No los puedo enviar con las manos vacías, porque ese es nuestro Dios, el que nos da la bendición, el que no nos manda con las manos vacías, el que no nos manda con nuestro corazón vacío, porque Él es el que nos llena, que no nos manda con nuestro estómago vacío, porque Él es el que provee, Él es el que nos da ese alimento material también que necesitamos, la provisión en nuestros hogares, la bendición para nuestras familias, la solución para nuestros problemas. Él es el que da esa solución, esa bendición, pero lo que Él quiere es que nosotros le busquemos, que no nos apartemos de Él, que estemos con Él. Y Él lo dijo en su palabra y nos lo dice: sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer. En cada situación que nosotros necesitemos o vamos a realizar o vamos a hacer, necesitamos a Dios en nuestras vidas. Porque sin Él no somos nada y sin Él nada nos sale bien. Él es el que sacia nuestro ser. Él es el que sacia nuestra alma. Él es el que sacia
también nuestro cuerpo material, todo lo que necesitamos. Si nosotros permanecemos en el Señor y estamos cerca de Él y le servimos y le buscamos y le seguimos y nos congregamos, el Señor nos dice en su palabra, no tendrán falta de ningún bien. Y lo dice el Señor en su palabra, pero muchos lo hemos experimentado y lo hemos visto en nuestras vidas, y lo hemos visto en nuestros hogares, y lo hemos visto en nuestras familias. No nos movamos, permanezcamos con el Señor. Permanezcamos en Él. Deleitémonos en buscar al Señor. Mire, esta gente 3 días deleitándose con Jesús. No, en el primer día ya estuve un día aquí, yo ya me voy, tengo mucho que hacer, tengo que ir a hacer aquí, tengo que ir a hacer allá. No, ahí se quedaron. No, es que estaban en el desierto, ¿cómo se iban a regresar? Si ellos caminaban, antes no habían carros. Amén. Ellos se podían regresar, estaban acostumbrados a caminar. Pero también el Señor Jesús los llevó al desierto para enseñarles que Él, aunque estaban en el desierto, Él les iba a dar de comer, que Él los iba a saciar, que Él les iba a proveer. Amén. Y dice el versículo 34, Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos. ¿Cuántas canastas llenas? 7. Canastas llenas. ¿Y cuántos panes eran? 7. Pero Dios es el que hace sobreabundar. El Señor Jesús agradeció y multiplicó y alimentó a aquella gran multitud. Y todos fueron saciados, hasta sobró. Eso es lo que hace el Señor Jesús. Muchas veces nosotros no lo entendemos. Muchas veces nosotros no lo vemos en nosotros porque hay algunos, no todos, son inconstantes. Somos inconstantes. Hoy, estos días voy a ir a la iglesia y el otro mes, no, hoy no, estos meses no, qué sé yo. Pero como decía nuestro pastor general, nos enseñó a que la constancia es la llave del éxito. Y en todos los aspectos, pero en el Señor más. La constancia es la llave de la bendición. Permanecer con el Señor, esa es la llave de la bendición. Ahí vamos a recibir todo lo que necesitamos, todo lo que necesitemos, todo lo que estamos esperando en el Señor. No se mueva, no se aleje del Señor, no se aparte, porque en el tiempo de Dios va a llegar esa bendición. Aquí estaban en 3 días y el Señor les dice en el versículo 32, y enviarlos en ayunas no quiero. No sea que desmayen en el camino. Mire, el Señor es el que nos da ese alimento, el que nos da esa fuerza, esa fortaleza. El alimento espiritual es el que nos da esas fuerzas espirituales, esa fortaleza para no desmayar, para no retroceder, para seguir adelante, para agarrar valentía. Y el Señor dice, para que no desmayen, para que sigan adelante, para que no se debiliten. Amén. Y el alimento espiritual también Dios lo envía. Yo lo vi en mi vida
lo he visto, lo vivo y yo estoy muy agradecida con el Señor. Cuando me quedé solo con mis hermanos, yo les he contado, no había que comer, porque yo no trabajaba y ellos estaban pequeños. Pero Dios enviaba a alguien para bendecirnos. Nunca dejamos de comer, ni un tiempo. Y ahí fue cuando Dios nos empezó a llevar en su camino, a atraernos nuevamente a Él, en mi caso. Y así el Señor fue proveyendo, bendiciéndonos, pero llegó un día en el que yo le dije a mis hermanos, estábamos en la cafetería donde mi papá, cuando él estaba iniciando esa cafetería que hasta hoy, gracias a Dios, Dios lo ha bendecido y nos ha bendecido a través de ella. Y le íbamos a ayudar a mi papá a atender los clientes, a limpiar mesas y qué sé yo. Y un día les dije yo a ellos, estaban parados, ya habían llegado los clientes y ya nosotros comíamos ya más tarde. Y les dije yo, ¿qué les voy a servir? ¿Qué quieren comer? Ya ellos ya están más grandes. Y se quedan viendo la mesa térmica. No hallaban qué escoger para comer. Cuando antes yo no les tenía que preguntar por qué, porque no había. Macarrones, que es lo más barato, y lo que más abunda, los frijoles. Esa era la comida. Y cuando les dije yo, ya no hallaban qué, y les hice ver. Ya ven cómo Dios nos ha bendecido, cómo es Dios, que antes había que comer lo poquito que había, o lo que Dios nos enviaba, y ahora que tienen allí no hayan que comer, que escoger. Ese es el Dios que tenemos. Pero necesitamos permanecer en Él. Cuando hay escasez, permanecer en el Señor. Porque muchas veces Dios nos prueba. Mira, ellos posiblemente los estaba probando 3 días. Aquí lo voy a tener 3 días, vamos a ver. Sí, se quedan. Muchas veces nosotros estamos orando, estamos clamando por nuestro milagro, por lo que le estamos pidiendo y Dios nos está probando a ver cuánto aguantas, a ver cuánto me buscas. Para mal, no. Para bendición de nosotros y de nuestra familia. Miren, mis hermanos, ¿quién iba a decir que iban a subirse en un avión? Ni, tal vez en las ruedas. Ni se me cruzaba por la mente. Pero un día volaron en avión, allá están. Después yo no tenía que estarlos rogando, vamos a la iglesia, no, ellos ya sabían. Domingo en la mañana, levantarse temprano, nos vamos todos para la iglesia. Culto de la mañana, íbamos a evangelizar los domingos. Después regresábamos, mis hermanos ya los dejaba que se fueran con su ministerio de dramas. Ellos ya andaban ahí, pero siempre ya en la iglesia, y no crea que, mire, siempre viéndolos, buscándolos por ahí. Sábado nos íbamos a las películas a evangelizar, al cine, hermana, no, a evangelizar. A las películas, así se decía, se iba a presentar esa película, El infierno ardiente. Llegábamos a los lugares, íbamos a evangelizar todo alrededor, mientras los del ministerio de los niños y de dramas y estaban reuniendo niños ahí.
Siempre buscábamos un parque. Y ahí andaban mis hermanos. Y mi hermana, la hembra, conmigo. Y después se presentaba la película ya cuando estaba oscuro, porque ponían como una manta para que se pudiera proyectar. Y después de regreso ya para la casa, súper noche, a veces íbamos lejos, yo ya les he dicho, algunas veces nos tocaba ir hasta Usulután. Veníamos 1, 2 de la mañana, los 4. Mis hermanos conmigo. Yo la mayor. Y en la mañana, ay, tenemos sueño, no nos vamos a quedar. No. Para la iglesia todo el día, en la mañana evangelizar, regresábamos a comer ahí cerquita. Mire, le puedo confesar algo. Yo antes era algo enferma. Ahora un poquito, pero ya no mucho. Algo traumado, me daba pena comer en la calle. Digo en la calle, pues así, que pongan unas mesas y ahí se me fue. Se me quitó eso. ¿Por qué? Porque en todos los alrededores de la iglesia vendían pupusas, vendían comidas, hacían almuerzo y qué sé yo, en toda la cuadra de la calle. Ahí comíamos. Después ya nos íbamos al otro culto, después a servir a escuela bíblica y en la tarde, a las 6 en el otro culto y ya nos íbamos felices a la casa, como ahora, hasta hoy. Cansados pero felices, sirviéndole al Señor. Y ahora, ¿qué les puedo decir a ellos? Cómo Dios los ha bendecido. Mi hermano, el que va después de mí, ya estuvo acá con nosotros también predicando. Hoy él es pastor también. Le sirve con su familia al Señor. ¿Y qué? Si yo hubiera dicho, ay, ¿para qué vamos a ir a la iglesia? ¿Para qué vamos a buscar al Señor? Mejor quedémonos aquí. No teníamos quien nos estuviera allí obligando. ¿Dónde estuvieran ellos? ¿Dónde estuviera yo? ¿Qué fuera de mis hermanos? Sus familias. Hoy ellos les sirven al Señor. Pero la permanencia en el Señor trae bendición, trae provisión, trae, qué sé yo, el cuidado del Señor, la compasión, la misericordia de Dios. Por eso necesitamos permanecer en el Señor, en las buenas, en las malas, en las enfermedades, en los problemas, en medio de las dificultades, como sea. No tenemos que soltarnos de las manos del Señor, seguir adelante. Amén. Versículo 37. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido, ¿cuántos? 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Sin contar las mujeres y los niños. Imagínense qué gran cantidad, que ha llegado una familia de 5, una familia de 3, una familia de 8, una familia de 15 miembros. ¿Cuántos habrían sido por todos los que fueron alimentados? Y aún sobró. El Señor los mandó a recostarse, a que esperaran, a que descansaran, porque Él les iba a proveer, Él les iba a alimentar. Él enseñó a sus discípulos, primero, que creyeran que Él era el Mesías, el Hijo de Dios, el enviado. Al ver el milagro que Él estaba haciendo con esos peces y con esos panes.
Y en segundo lugar veo yo que también les enseñó a compartir. ¿Por qué? Porque ahí dice la palabra del Señor que Él les dio a sus discípulos lo que ya Él había dado gracias a Dios, lo había multiplicado, lo empezó a dar a sus discípulos para que ellos fuesen y repartiesen. Cuando Dios nos da una bendición, tenemos también que compartir con los demás. No nos hagamos los del ojo pacho, como dice, o lo de los panes. Cuando veamos que alguien tiene necesidad de algo y Dios le pone en el corazón, porque Dios se lo pone en el corazón a uno. Y a veces uno se hace el duro, que no quiere, pero Dios le está diciendo, mira, dale tal cosa a aquel, dale tanto a aquel, de lo que andas ahí, de que yo te he dado, dale algo. Amén. Y tenemos que obedecer. ¿Por qué? No porque Dios va a venir y me va a dar más. No, es una satisfacción poderle darle algo a alguien sin esperar nada a cambio, por supuesto. Y la palabra del Señor lo dice, Dios no se queda con nada. Dios, al que da, al necesitado, Dios lo multiplica. Dios se lo devuelve porque Él no se queda con nada. Así que cuando usted siente en su corazón bendecir a alguien, hágalo, porque es Dios quien se lo está poniendo y Dios lo va a bendecir. Lo va a bendecir. Mire, bueno, el pastor lo ha dicho, ¿verdad? Cuando nosotros nos casamos, un montón de regalos que cafeteras, de vajillas, que trastes, que qué sé yo, tanta cosa. Y yo empezaba a regalar y aquella tarima ya que tenía llena de cosas, siempre estaba lleno. Y un día se molestó y me dijo, ¿por qué regaló la cafetera? Y no la ocupamos, le digo, nosotros un poquito de café para nosotros en un pichel, en una ollita, y lo hacía. A los días venía la mamá de mis hermanos, mi madrastra la que me crió, y me traía una gran cafetera, que todavía la tengo ahí. Y mire él, Dios le habló. Amén. Pero no lo vamos a hacer porque Dios nos va a dar más. Dios siempre nos va a bendecir, pero no lo hagamos con esa intención porque Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestro corazón. Y con esta enseñanza, en este milagro que el Señor Jesucristo hizo, podemos aprender varias cosas. Número uno, que necesitamos seguir al Señor Jesucristo. Necesitamos seguir al Señor, que no tenemos que quedarnos, tenemos que ir tras Él siempre. No nos quedemos, sigamos al Señor. Número dos, permanecer en el Señor. Permanecer en Él. ¿Qué es permanecer en el Señor? Estar cerca de Él, buscándole en oración, leyendo su palabra, congregándonos. Permanecer en Él. Necesitamos congregarnos. ¿Por qué? Porque aquí es donde el Señor nos da ese alimento que nos da las fuerzas espirituales. Y allá en la casa el Señor nos va a dar el alimento material que necesitamos. Amén. No debemos de alejarnos de Él. Número 4, descansar en Él, porque Él es el que va a proveer, así como Él mandó a descansar a la multitud, porque Él le iba a alimentar, Él tenía cuidado de ellos. Tenemos nosotros que descansar en Él, confiar en Él. Mire, a mí me ha costado, aunque yo he visto tantos milagros en mí que Dios ha hecho, la provisión y todo, pero antes, ya no. Pero habían días que yo decía, Dios mío, ¿y ahora? No hay tal cosa, Señor, y tenemos que pagar esto, tenemos que hacer esto, tenemos que comprar tal cosa. Esto necesitamos para medicina, y bueno,
Yo ahora lo que digo es, si estamos en el Señor y estamos pasando tal cosa, si alguna enfermedad, si alguna necesidad, Dios sabe por qué. Él es el que necesitamos descansar en Él y confiar en Él, que Él nos va a ayudar, que estamos en sus manos, que estamos cerca de Él, que estamos tratando de hacer su voluntad, tratando, buscar de Él, estar cerca de Él. Él es el que tiene cuidado de nosotros, descansar en Él. El siguiente, necesitamos esperar la bendición. No se vaya, porque cuando usted se va es cuando llega la bendición. No se aleje del Señor, porque cuando usted se aleja es cuando ya viene la bendición. Esperar la bendición que viene de Él, y cuando recibamos la bendición no nos alejemos. Tenemos que ser agradecidos con Él, ser agradecidos. El siguiente es que tendremos sobreabundancia, sobreabundancia. Yo se los digo con mi testimonio, sobreabundancia. Mire, yo antes, yo le decía al pastor, Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Yo le decía al pastor, cuando ya tenía sí de la loción, porque a mí me gusta echarme loción. Además a Sandra no le gusta ahí cuando me le acerco, porque no le gustan las lociones. No, ya cuando dice que está embarazada, no sé si de Nahum, quedó que aborrecía las lociones. Entonces, cuando yo ya tenía así poquito, yo no sé de dónde, con alguien Dios me mandaba una loción. Imagínense, yo le estoy hablando algo pequeño, aparte de todo lo demás que Dios enviaba. Este es un pequeño ejemplo. Y yo le digo ahora al pastor, ahora pregúnteme. Tengo unas que ni las he empezado. Y no, tengo varias que ni las he empezado. Tengo varias empezadas. Un día me echo uno, a veces me echo Dios, a veces me... Imagínense, eso es en las lociones y otras cosas de uso personal. Es que Dios es fiel, Dios provee, pero es que necesitamos permanecer en Él. Y este es un pequeño ejemplo que yo le estoy dando. Hermana, usted que nos está hablando de cosas materiales, pues sí que el Señor es el que las envía. Mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Él es fiel. Y el Señor dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Tratemos en lo mayor que nosotros podamos serle fiel a Dios, y lo que les estaba diciendo también es que nosotros también tenemos que aprender a compartir con los demás de lo que Dios nos da, porque Dios hace sobreabundar al que recibe como al que da. Amén. Vamos a orar. Gloria al Señor. Denle un aplauso a Jesús.